Ya, buenas tardes. Hoy día vamos a ver algunas cosas respecto a cómo se ve la información de los proyectos de pavimentación a partir de los planos. Y después de eso vamos a ver algunas cosas respecto al cálculo de los movimientos de tierra cuando son obras de pavimentación. Entonces vamos a adelantarnos un poco con el tema de los planos y cómo se lee la información del proyecto a partir de los planos de pavimentación. Ya, entonces, dice acá que los proyectos de pavimentación lo que hacen, además de definir el área donde está ubicada la faja que tenemos que pavimentar, incluyendo todos los elementos, la superficie adecuada para el tránsito de vehículos, de personas, áreas de circulación, ya sean calzadas, aceras, ciclovías, cruces u otros. Normalmente cuando están construidos en una zona urbana, están relacionados con las obras de urbanización. Eso quiere decir que están relacionados con las calles y los espacios públicos que existen alrededor de las calles, cuando son urbanas. Entonces, todo eso, esas conexiones que existen entre todas las zonas, tienen que estar incluidas en los planos del proyecto. Y tienen que incluir también las normativas relacionadas a la accesibilidad universal, por ejemplo, en los circuitos de acera y en todos los espacios públicos. Entonces, cuando uno estudia un proyecto de pavimentación, parte de analizar los planos, las especificaciones técnicas que forman parte del proyecto. ¿Ya? Una vez que uno estudia esa información técnica, uno determina las secuencias de trabajo y cómo va a coordinar las obras de pavimentación con otras especialidades, sobre todo con lo que pueda estar bajo las calzadas que están proyectadas, sea con las instalaciones existentes. Y también hay que estudiar la topografía del terreno respecto al diseño del plano de pavimentación o del plano de loteo. Entonces la información se divide en plantas, en los perfiles longitudinales y transversales, y en los detalles tipo de los planos de pavimentación. Entonces vamos a ver un poco qué información muestra cada uno. Vamos a partir siempre de un plano de planta. En estos planos de planta se indica la información planimétrica de la zona del proyecto, con los terrenos privados, los límites de los espacios públicos, por ejemplo, los accesos a las viviendas. En este caso, aquí me estoy metiendo un poco en la materia que vamos a ver después, que tiene que ver con los pavimentos urbanos. Yo creo que a continuación de esta clase ya vamos a empezar a trabajar con pavimentos urbanos. Lo que hemos visto hasta de aquí hacia atrás fueron pavimentos en zonas no urbanas, en carreteras y caminos. Entonces, un poco usando esta clase nos vamos a ir cambiando ya al ámbito de los pavimentos urbanos, que es un poco distinto porque los movimientos de tierra normalmente son de otro tipo, no son tan grandes como en una carretera, por ejemplo. A lo mejor no vamos a tener terraplenes, sino que vamos a tener solamente bases estabilizadas. Pero la forma en que se muestra la información es muy parecida, a partir de un plano de planta en que muestra la situación planimétrica, los espacios públicos, todos los elementos que existen alrededor de la pavimentación. Está indicado en estos planos de planta. Hay información planimétrica y altimétrica. En los proyectos de pavimentación, normalmente los puntos de referencia que vienen dados en el proyecto vienen con coordenadas geográficas. Eso significa que los puntos de referencia corresponden a un punto que tiene coordenadas en un sistema geográfico. Puede ser el UTM que sale aquí, o otro sistema, pero tienen coordenadas X y Z geográficas.
a diferencia de las obras de edificación, que la mayor parte de las veces se conectan a un punto de referencia arbitrario, las obras de pavimentación se conectan a coordenadas geográficas. Y la altimetría, igual que en todos los planos de distintas especialidades, uno la saca a partir de las curvas de nivel. La altimetría se presenta con curvas de nivel para formarse una idea de la topografía del terreno, y se complementa eso de las curvas de nivel, que nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en las obras de edificación. En otro tipo de obras ya sabemos usar las curvas de nivel. En los proyectos de pavimentación se complementa la información de las curvas de nivel con los perfiles longitudinales y transversales de la zona del proyecto de pavimentación. Entonces, con toda esa información topográfica del terreno, más la información del proyecto, que viene en los detalles constructivos y en los planos de pavimentación, ya sabemos cómo unir el diseño respecto al terreno, y en base a eso también va a quedar clara la forma de evacuación de las aguas lluvias, tanto de la calle pavimentada como de lo que pasa alrededor de la calle. Aquí hay un pequeño repaso, ¿no? Respecto a lo que muestran las curvas de nivel. ¿No es cierto? Esto ya también lo han visto en topografía y en los ramos anteriores, supongo. Tiene que ver con cómo se muestra la información de una zona general, de cómo es la topografía del terreno natural, para poder dibujarla en un plano de planta. Las curvas de nivel representan las distintas alturas que tiene el terreno natural. ¿Ya? Ustedes se acuerdan que ya habíamos visto estas imágenes en topografía, por ejemplo, que ahí está en corte, y las curvas de nivel se pasan con cierta distancia respecto a la altura, que se llama equidistancia, cada cierta cantidad de metros. Se supone que van cortando el terreno natural, eso se proyecta, y aparece en esta parte de abajo de la imagen cómo se ve si lo miráramos desde arriba. Y eso es lo que se muestra en las plantas. A diferencia de otros tipos de obra, como les decía, de construcción, estas referencias, tanto las cotas como las coordenadas, están referidas a un sistema geográfico. ¿Por qué pasa eso? Porque tienen que conectarse muchas veces a calles que se han construido con proyectos anteriores, ¿no es cierto? Es probable que si nosotros construimos una calle nueva, nos vamos a unir a una calle existente en alguna parte. Entonces, para que esos proyectos concuerden las cotas, todos los proyectos están hechos con el mismo sistema de referencia de cotas, y esas son coordenadas geográficas. Entonces los puntos de referencia aquí van a venir con coordenadas X, Y y Z. Y en base a eso nosotros podemos empezar el replanteo. Ya, entonces la altimetría se representa a través de las curvas de nivel, y ahí podemos tener una idea de la zona completa, pero necesitamos para una obra de pavimentación mayor detalle en la parte donde va a ir la calle. Por ejemplo, en este plano de planta, las curvas de nivel muestran la topografía de todo el sector. Pero como es un proyecto de pavimentación, a esa información nosotros tenemos que sumarle la que va a mostrar el perfil longitudinal, por ejemplo, de cada calle. En este proyecto, suponiendo que sean las calles nuevas esta y esa, y ahí parece que allá hay otro perfil dibujado, vamos a tener una información más detallada de la topografía y del diseño del proyecto, pero esa información ahora va a venir complementando esto a las curvas de nivel y a los planos de planta. Va a haber un perfil longitudinal para cada calle, además de un juego de perfiles transversales, ¿ya? Que en base a esa información nosotros podemos entender bien qué es lo que hay que construir. Aquí hay una imagen de un plano de
Bueno, en realidad este es un plano de loteo que incorpora dentro de la urbanización del loteo, incorpora un proyecto de pavimentación que correspondería al detalle del diseño de las calles y las veredas, incluyendo los accesos vehiculares y los accesos peatonales a cada casa. Independiente que sea un proyecto de loteo, en que se construye todo, casa, pavimentación, alcantarillado, agua, etc., también es la misma información del plano de pavimentación que si nosotros construyéramos solamente las calles. Vienen proyectos separados. Le explico eso porque a lo mejor en algunos textos que están acá va a aparecer ese tema del loteo. Ven que aquí dice plano de loteo, porque muestra más cosas que la pavimentación. Eso es porque la obra de donde saqué esta lámina es una obra de construcción de un loteo completo. Por eso aparecen las casas, son todas iguales si se fijan. Pero yo lo quiero usar para explicar cómo se lee el proyecto de pavimentación, cuando es urbano. Entonces, en este caso, este terreno tiene una pendiente bien fuerte. Si ustedes se fijan, las curvas de nivel están súper próximas. Aquí hay una curva de nivel, por ejemplo, que en esta punta del proyecto está en la cota 60 metros. Es probable que esté 60 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo. Y acá en la otra punta del proyecto es la cota, no veo ninguna que tenga número, 51, 48. Baja harto. Por ejemplo, aquí ya estamos en la cota 48. O sea, de la 48 a las 50, a las 61, son 10 metros de diferencia de nivel. O sea, el terreno natural tiene una pendiente aquí bien fuerte. Y estas curvas de nivel, como están cada 50 centímetros de desnivel, entregan una idea muy general de la topografía. No es tan detallada como para hacer un análisis de la pavimentación. Entonces, esta información que está en el plano de planta, después cuando veamos un plano de planta completo de pavimentación, en el AutoCAD, por ejemplo, les puedo acercar más la imagen para ver que hay harta información escrita en los planos de planta. Están las pendientes, están donde van los perfiles longitudinales y transversales. Pero ya eso, para analizar eso hay que leer las letras chiquititas, que aquí en esta imagen me quedaron muy chicas. No lo voy a poder agrandar mucho más. Así que les voy a preparar para la otra clase un análisis de un plano real de pavimentación. Entonces, como les estaba diciendo, esta información que muestran los planos de planta hay que complementarla con lo que muestran los planos de perfiles longitudinales y transversales. Lo otro que muestran las plantas es cada cierto intervalo en cada calle, el corte tipo que corresponde a esa calle. Por ejemplo, en esta calle de aquí, ese número 2 indica que aquí hay un corte tipo 2. Que continúa acá, también es corte tipo 2 aquí, pero en esta calle que va hacia arriba es corte tipo 1. Si se fijan hay un 1 y un 1, indica que aquí hay un corte tipo que debe llegar desde esta esquina hasta el final de la calle, y que toda esta calle completa corresponde al corte tipo 2. Los cortes tipo indican el detalle de la calle, cuánto tiene la calzada, cuánto mide la vereda, cuánto hay de solera a solera, a qué distancia están las líneas de cierre. Entonces esos cortes tipo también ayudan a interpretar la información de los planos de pavimentación. Dentro de los proyectos de pavimentación, ¿cómo se define la geometría? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un terreno vacío y tenemos que empezar a pensar en cómo trazar la calle, los pavimentos
así como las obras de edificación tienen ejes principales, ¿no es cierto?, que normalmente corresponden al eje de los muros o al eje de la estructura, en que uno los numera, eje 1, eje 2, eje 3, eje 4. Esos son referencias para trazar. En el caso de las pavimentaciones, son menos. El principal es el eje longitudinal, ¿no es cierto?, que en esta imagen está aquí indicada como una línea segmentada, que aquí dice eje del trazado, ese. Y a partir de esa posición, de ese eje, nosotros podemos trazar la calle. Pero como las obras de pavimentación tienen curvas y tienen distintas transiciones, vamos a hablar de algunos conceptos del diseño geométrico de las obras de pavimentación. ¿Qué cosa es el diseño geométrico? El diseño geométrico que está escrito acá define las características geométricas del perfil en base a las plantas, a los perfiles longitudinales y transversales y a los cortes tipo de pavimentación. De ahí nosotros sacamos toda la información del diseño geométrico del proyecto, ¿ya? De qué ancho es la calzada, de qué espesor, de qué material y en qué dirección va el eje longitudinal. Lo primero que uno hace es trazar el eje longitudinal. Entonces, el diseño geométrico son las dimensiones, básicamente, todas las dimensiones, anchos, espesores, largos, las pendientes, etcétera. Toda la información del proyecto. Ahora, como la obra de pavimentación, que es lo que dice el segundo párrafo, tiene características lineales. ¿Qué quiere decir que tiene características lineales? Que es una obra que es mucho más larga que ancha, o que o respecto a la profundidad. Es una obra longitudinal. Puede tener varios kilómetros de largo y puede tener 20 metros de ancho. A eso se refiere con que es una obra lineal. Por lo tanto, si es una obra lineal como un tallarín, lo que a mí me interesa poder definir primero es la posición del eje longitudinal de ese proyecto. ¿Por qué? Porque los perfiles tipo, que voy a ver después para ver el ancho de la calle, están medidos desde el eje longitudinal hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, si yo ya tengo puesto el eje longitudinal, después ya puedo trazar todo el resto de lo que yo quiero trazar. Entonces, como son obras lineales, dice aquí el texto, se adaptan a la topografía del terreno. ¿Sí? Ahí. Es extraño, pero tengo un alumno que aparece 2 veces en el listado. Como que estuviera conectado 2 veces. Ya, sigamos. ¿Me están escuchando a todo esto? Que hace rato que no lo escucho. Sí, profe, se escucha. Ah, me asustaron, yo dije, no hay nadie. Sí, profe, se Estoy está hablando escuchando. solo. Ya, a lo mejor voy muy rápido, ¿no? ¿Voy bien? No, va bien. Ya. Entonces estamos tratando de explicar cómo entendemos el proyecto primero y ahora qué cosas usamos para entender el proyecto. Primero tenemos que analizar el eje longitudinal. Entonces, para poder entender el proyecto, acuérdense que esta cuestión es en 3 dimensiones. Vamos a tener 2 tipos de alineamientos. Hay uno que se llama alineamiento horizontal y hay otro que se llama alineamiento vertical, que están referidos al eje longitudinal del proyecto y a la forma que tenga el terreno, básicamente. Por ejemplo, el alineamiento horizontal es la posición que tiene el eje, este eje, visto en planta. Entonces, si pensamos en eso, ¿qué cosa nos va a definir el alineamiento horizontal de una calle o de un camino? Nos va a definir
la dirección en que está puesto el eje longitudinal y todas las curvas o cambios de dirección que se produzcan mirados en planta. ¿Ya? O sea, si yo miro solamente el plano de planta, como en este caso, que aquí yo apagué las curvas de nivel, por eso no se ven, las apagué del AutoCAD, para que no se quedara más clara la imagen. Si yo miro el plano de planta solamente, lo único que puedo saber es que este eje longitudinal tiene curvas, que este proyecto de calle tiene varias curvas. Entonces, para definir una línea recta, el eje longitudinal me va a servir, basta que yo ubique 2 puntos y puedo tirar una línea recta. Si se fijan acá, cuando hay una curva, esta línea segmentada que representa el eje longitudinal es como si tuviera una dirección distinta, pero ese es por un tema de trazado. Básicamente uno define las curvas a partir de un radio de curvatura. Para poder trazar esto, uno va trazando los tramos rectos y cuando se encuentra con una curva, hay que buscar en el plano la información de cuál es el radio de la curva y con eso yo puedo trazar esa zona. Eso es lo que muestra un alineamiento horizontal. O sea, la calle la estoy viendo de arriba, puedo saber en qué dirección va, pero todavía no sé si la calle sube o baja, a no ser que yo me ponga a leer aquí en las escrituras chicas las pendientes y las cotas. Pero visualmente, la posición de la calle respecto a un plano horizontal se da por el alineamiento horizontal, que se muestra en las plantas. Y los alineamientos verticales se muestran en los perfiles longitudinales. Acuérdense que los pavimentos, además de que tienen curvas a la izquierda o a la derecha, cuando tienen que cambiar de pendiente, hay veces que se generan curvas en las subidas y curvas en las bajadas, para enlazar las pendientes. Eso se llama alineamiento vertical, y eso lo muestra el plano del perfil longitudinal. Y las secciones transversales permiten armarse la idea del volumen de la calle. Entonces, ¿qué más dice aquí? Uniendo los alineamientos, se generan las curvas horizontales y verticales. O sea, yo tengo estas curvas, cuando las miro desde arriba, es una curva horizontal. Pero no sé si hay una curva vertical en alguna parte. Para eso tengo que ir a mirar el plano de perfil longitudinal. Y los anchos de las calzadas, donde están las soleras y toda esa información, como la escala aquí es muy chica para tener toda esa información dibujada en la planta, se hace un detalle como un corte tipo. Y ahí me va indicando esas dimensiones, para poder dibujarlo a una escala más grande. Entonces, el alineamiento vertical, qué raro que no tenga parece que me faltó una imagen del perfil transversal, longitudinal, perdón. Claro que me faltó una imagen aquí. Ya, el alineamiento vertical se expresa a partir del perfil longitudinal. Ustedes ya han visto en topografía cómo se dibuja un perfil, o sea, más o menos la información que entrega el perfil longitudinal. Entrega la curva que representa el terreno natural y la cota de la rasante de los proyectos de pavimentación. Entonces, en ese... No me acuerdo de eso. Ya, vamos a buscar entonces, después de esto, vamos a mirar la lámina del perfil longitudinal para que se aclare un poco la idea. Que aquí justo en esta imagen no aparece el perfil longitudinal, pero este ejemplo es de un perfil transversal. Entonces, acuérdense cuando hablábamos de los perfiles, nosotros decíamos que en el eje longitudinal se pasa un corte que muestra el terreno en un corte que pasa por ese eje, y eso se llama perfil longitudinal. Y que en ese perfil, que es como un gráfico, se dibujan las cotas del terreno
y las cotas de la rasante del pavimento. También se hacen perfiles transversales, que son estos, que básicamente en los planos de pavimentación, a diferencia de lo que hablábamos antes de la topografía, o de los caminos no urbanos, en el caso de los planos de pavimentación, el perfil transversal se ve de esta forma, porque ya incorpora los detalles del diseño de las calzadas y todos los otros elementos de las vías. ¿Ya? En este caso tiene aceras, solera, la calzada, que aquí es de hormigón, una vereda acá, y unas líneas de cierre. Entonces, esto que está acá con los elementos dibujados corresponde al corte tipo de la calle, que aquí se incorporó el corte tipo al perfil transversal. Se supone que esa línea segmentada es la línea del terreno natural, y que aquí se produjo una excavación para poder darle espacio a la construcción de la calzada. Entonces, los perfiles transversales me entregan ese tipo de información. Se complementa con el longitudinal, porque me entrega todos los detalles que hay afuera de la calzada. Entonces, aquí está lo que muestra el perfil transversal. Básicamente muestra los anchos de los elementos, los bombeos o pendientes transversales de las calzadas, complementa la información que puede obtenerse de las plantas, indica el ancho de la plataforma, las calzadas, las aceras, las veredas y los espesores de los materiales. Componentes de la superestructura. Después vamos a ver lo que significa la superestructura, un poco más adelante. La solución de las cunetas, el bombeo, etc. Entonces son todos esos elementos que permiten saber qué es lo que hay que construir. Se complementan. Es parecida a la información de los planos de pavimentación a lo que vimos en topografía, pero acá hay más detalles de obra, que se agrega lo que está dibujado en el corte tipo. Y con eso ya uno puede empezar a calcular movimientos de tierra, por ejemplo. ¿Ya? Ahí uno considera cómo va a organizar su excavación para poder darle espacio a todos estos elementos. Ahí uno tiene que decidir hasta qué profundidad va a ser la excavación y después meter estos elementos. Ya, entonces, para analizar ese tema del movimiento de tierra, nosotros tenemos que pensar dónde está la cota de la subrasante nuestra y dónde está la cota del terreno natural. Dependiendo de la forma del terreno, podemos tener cortes completos, terraplenes completos, o perfiles que son mixtos, que tienen una parte de relleno y una parte de corte. Aquí hay otro ejemplo que hay un corte superficial. En los planos de pavimentación tenemos que empezar a habituarnos a los nombres de las cosas, a los términos técnicos que definen cada una de las partes. Esto lo voy a ver bien resumido porque lo vamos a ver en detalle en las clases que vienen. Ahí vamos a explicar cada una de estas etapas. Ahora solamente para que tengan la imagen de algunos nombres principales que vamos a usar. ¿Ya? Esta lámina la vamos a explicar bien, detalladamente, parte por parte, en una clase completa, a continuación de esta, la próxima semana, digamos. Entonces, dentro de las cosas principales, son los términos que tenemos que usar para empezar a entender los planos de pavimentación. El primer término es el de la rasante. La rasante representa una cota que corresponde al nivel del pavimento terminado. Como los planos de pavimentación
yo le he estado explicando que se empiezan a interpretar a partir del eje longitudinal del proyecto. Normalmente, la cota de la rasante corresponde a la posición del eje donde va el eje longitudinal de la calzada. Entonces, la rasante es el pavimento terminado, esa superficie, que puede tener bombeo, puede tener inclinación para un lado, del centro hacia los dos lados, distintas inclinaciones, pero la rasante es eso, la superficie del pavimento terminado. De ahí hacia abajo vienen todas las capas que forman el proyecto, que normalmente la carpeta de rodado, una base granular, que se apoya, pueden ser distintas capas, que las vamos a ver en detalle después, una por una, que se apoyan en el terreno natural. El terreno natural uno lo prepara para colocar la base y todo lo que viene hacia arriba. Eso es lo primero que uno prepara después que hace las excavaciones. Uno tiene que perfilar el terreno natural y compactarlo. Ese nivel corresponde al nivel de la subrasante. Esas letras que están ahí es una abreviación de subrasante. Esa subrasante se hace después que están hechos los terraplenes y los cortes que puedan haber. ¿Ya? O sea, si yo tengo el terreno natural acá, aquí en este dibujo donde estoy moviendo el cursor, y tengo que instalar un terraplén, primero yo hago aquí una preparación de este suelo natural para recibir el terraplén. Igual tengo que perfilarlo y compactarlo. Pero el nivel de la subrasante del proyecto va a estar aquí arriba del terraplén. Y es el nivel que corresponde a la superficie del terraplén terminado y que después va a recibir lo que traiga el proyecto, que normalmente va a ser una base estabilizada, puede ser base y subbase, y la carpeta de rodado. O sea, en los planos de pavimentación, cuando veamos subrasante, tenemos que pensar a que estamos aquí abajo, debajo del paquete estructural del pavimento. Y cuando hablen de rasante, se van a estar refiriendo al nivel del pavimento terminado. ¿Ya? Y todo en las pavimentaciones se refiere a la rasante. Uno dice ya, la pendiente de la rasante tiene tanta pendiente longitudinal y tanta pendiente transversal. Y así distintas cosas. Entonces esos dos términos también son importantes, por eso los presento al tiro. Entonces, normalmente en los proyectos de pavimentación hay dos etapas principales. Una etapa que consiste en el movimiento de tierra masivo, que es lo que hablábamos en topografía, por ejemplo, que hablábamos de los cortes y los terraplenes, que llegan hasta el nivel de la subrasante. Todos esos trabajos que se hacen ahí, más los trabajos que se hacen al lado de la faja para complementar el agua lluvia, por ejemplo, se van a denominar obras de infraestructura, que es para dar un adecuado apoyo a las bases del pavimento. Estas son las bases del pavimento. Y están definidas por corte o terraplenes. Este es un terraplén, este es un corte, que se hacen de acuerdo a la topografía del terreno existente para llegar a la cota de la subrasante. La subrasante es esta, que en las imágenes de arriba no está dibujada la base del pavimento, y corresponde a la parte de arriba del terraplén y el sello de la excavación del corte. Entonces está la infraestructura, que es el movimiento de tierra que uno hace antes para preparar el terreno. Después de eso está la preparación de la subrasante, que es ahí, que podría ser terreno natural, y que también se hace en la parte de arriba del terraplén. También es subrasantes. Y después viene esta parte, que es un paquete de cosas, o un conjunto de cosas, si quieren decirlo de otra forma, más suave. La superestructura es un conjunto de elementos, que son los que salen acá, que corresponden a las bases granulares donde se apoya la carpeta de rodado.
Vamos por partes ahí para no ir tan rápido. Entonces, la superestructura se refiere es como un capítulo que tiene varias partes. Este conjunto es la superestructura, por ejemplo, para un pavimento flexible, y esta otra es para un pavimento rígido, que no son iguales. Pero para ir de a poco, la superestructura entonces corresponde a las capas que están apoyadas directamente sobre la subrasante. Ya, recién dijimos lo que era la subrasante. Que se diseñan como base para la carpeta de rodado. La carpeta de rodado es el material que se coloca específicamente diseñado para la circulación de los vehículos. Es, en el fondo, un sinónimo de la calzada. Esa es la carpeta de rodado en cualquiera de los dos modelos. O sea, uno le dice carpeta de rodado independiente del material con que se construye. ¿Ya? Y todo ese paquete, todas estas capas tienen una función estructural respecto al pavimento. Eso es lo que le da resistencia, estabilidad y todo lo que tiene que tener el pavimento. Ya, todo ese conjunto es el que le da esas condiciones de resistencia y de estabilidad a la calle o al camino. Y después dice acá que dependiendo si el pavimento es rígido o flexible, pavimento es la carpeta de rodado, acuérdense. Dependiendo si el pavimento es rígido o flexible, ahí hay distintas combinaciones del material granular que se coloca debajo, que se separan en subbase y en base granulares. Entonces se pueden usar combinaciones. Eso depende del diseño del pavimento, de la cantidad de vehículos, del peso de los vehículos, de la velocidad de diseño. Entonces los ingenieros diseñan, esto ya forma parte del diseño, viene definido cuando nosotros vamos a construir. Nosotros tenemos que construir lo que aparezca en este detalle, por ejemplo. Entonces lo que dice acá es que las carpetas de rodado básicamente pueden ser flexibles o rígidas cuando son calzadas. Hay otras más también que son articuladas, parece que se llaman cuando son de adoquines. Pero básicamente en las calzadas lo normal es que sean o de hormigón, que se denomina como un pavimento rígido, o que sean pavimentos flexibles en el caso de los asfaltos. Normalmente la base es distinta cuando se trata de un pavimento rígido que de un pavimento flexible. Normalmente los pavimentos flexibles tienen una capa de subbase y una capa de base estabilizada. Y en los pavimentos rígidos, por lo general basta con colocar una base granular, solamente base estabilizada. ¿Se entiende el tema de los materiales de base granular, cierto? De base y subbase. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces los dos son materiales que provienen de planta, son materiales pétreos que vienen, ¿cómo se llama? Se fabrican en las plantas chancadoras, se seleccionan los tamaños, se selecciona el tipo de suelo y la mezcla en que viene, la proporción, la granulometría básicamente. Entonces es el mismo material árido que entra a la planta, que en una primera etapa sale la subbase, y ese mismo material lo siguen procesando, lo pasan por más chancadoras, tiene más una clasificación, una granulometría mejor seleccionada, por lo tanto un poquito más caro, y ahí sale la base estabilizada, ¿ya? Que viene con mejor granulometría. Mejor para poder compactarla y para poder trabajar con ella. Provienen de los mismos materiales, de las mismas fuentes naturales de árido, pero las mezclas son distintas. Por lo tanto, no sé si todavía explicar tanto en detalle esto, porque como viene en una clase posterior, vamos a dejar hasta ahí el concepto.
Por mientras vamos a pensar que los pavimentos de asfalto, como son flexibles, requieren una capa de apoyo de mayor espesor muchas veces. Como ese espesor puede ser considerable, y a medida que voy bajando, las cargas se van disminuyendo, saldría muy caro hacer una capa de 80 centímetros de espesor, por ejemplo, con pura base estabilizada. Como la parte de abajo ya no tiene tanto esfuerzo, se coloca un material que igual es un estabilizado, pero de subbase, que es más barato, y ahí lo coloco debajo, como subbase. ¿Ya? Sería antieconómico hacerlo con pura base. En cambio, los pavimentos de hormigón, como el hormigón es un material más rígido, el peso de los vehículos y el movimiento de los vehículos en gran parte se absorbe dentro del hormigón y se reparte en una superficie más grande. Por lo tanto, no necesita tener una capa de apoyo de tanto espesor. Y ahí muchas veces es más práctico colocarla solamente con base. A no ser que el suelo de abajo sea muy malo y el mecánico de suelo también le puede pedir base y subbase. Entonces hay un conjunto de condiciones. Lo bueno es que esto ya viene diseñado. O sea, nosotros tenemos que estudiar los detalles que vienen en el plano y leer estas cosas. Y en base a eso construirlas, trazarlas y cumplir las especificaciones técnicas. Pero tenemos que entender más o menos el criterio que usan para colocar base o subbase. ¿Qué diferencia tienen estas capas? Básicamente, como les decía, al hacer el ensayo de laboratorio, tienen que cumplir distintas exigencias. ¿Ya? La calidad del suelo o el CBR que se exige para una base es mayor que para una subbase, por ejemplo. Y aquí hay algunas definiciones de lo que son un pavimento flexible y un pavimento rígido. Los pavimentos flexibles se entienden como las carpetas de rodado que se usan en las calzadas, ejecutados con mezclas asfálticas, que en algunos casos algunas personas les dicen concreto asfáltico. Cualquiera de los dos nombres significa que una mezcla de áridos con material asfáltico, que se mezclan en una planta y se colocan en terreno. Y dice más adelante en todo este párrafo, se los voy a resumir un poco, que necesitan subbases y bases de mayor espesor, mucho control en la compactación, porque este material, al ser asfáltico, tiende a deformarse. ¿Ya? Si yo tengo una base que no sea capaz de resistir esa deformación, el asfalto se deforma inmediatamente, se transmite todo hacia abajo. O sea, si lo de abajo no está bien compactado y no tiene el suficiente espesor y se deforma, el asfalto que está arriba va a dibujar esa misma deformación y se va a empezar a ondular, por ejemplo, o se va a crear un bache. Y los pavimentos rígidos es un pavimento que no se deforma, entonces no necesita tanto que la rigidez esté abajo de él, sino que la rigidez la da la carpeta. Ya, pero como todavía estamos empezando a ver el tema de los perfiles, vamos a empezar a ver esas cosas en detalle más adelante. Parece que por aquí tenía... Voy a buscar al tiro un perfil longitudinal para que lo veamos. No el del que vimos en topografía, sino uno que corresponda a un proyecto de pavimentación. Espérenme un segundo para salir de esta imagen. Ahí sí. Parece que por aquí tenía uno.
Voy a colocar un plano un plano en PDF porque el AutoCAD no sé cómo se irá a ver. Ya, aquí tenemos un ejemplo de un plano de una obra de pavimentación. Igual que en todos los planos va a depender mucho del estilo del dibujo que tenga el proyectista. Se representan algunas cosas de distinta manera. No, este es el plano que está en el formato que usa Serviu, con las viñetas de Serviu, la información técnica que pide Serviu, plano de ubicación, las notas técnicas, una planta de topografía, que está aquí arriba, la planta de pavimentación que está aquí abajo, y como aquí les quedó espacio en el plano, aprovecharon de colocar en la misma lámina los cortes tipo. Entonces esto es lo que yo empiezo a ver cuando analizo un proyecto de pavimentación. Igual que en todo lo que es construcción, la primera pregunta es, ¿cuál es la primera pregunta de la planificación, de la construcción? Los que se acuerdan de los ramos del principio de la carrera. ¿Qué es lo primero que uno tiene que responder cuando estudia un proyecto de construcción? ¿Para qué es? Sí, exactamente, casi, casi. Claro, lo primero que uno tiene que preguntarse para saber, tiene que ver, responder qué es lo que quiero construir. Esa es la primera pregunta. Después tengo que ver cómo lo voy a construir, cuánto cuesta y cuánto se demora. Esas son las 4 preguntas básicas. Entonces, para entender qué es este proyecto, yo tengo que ir a mirar, bueno, el plano de ubicación y todas esas cosas, pero vamos a irnos de lleno al proyecto de pavimentación. Para entender lo que es, hay que empezar estudiando la planta del proyecto de pavimentación. Me voy a acercar un poco para, no sé cómo la están viendo, les ven clara esa imagen, ¿no? Ahí está un poquito más grande. La vamos a ver de lejos solamente para mostrar el contorno general. Esto que está achurado de un color celeste y eso que está achurado de un color naranja corresponden a un conjunto de calles. Hay varias calles aquí. Hay una calle acá que se llama Vía Local 1. Hay 3 manzanas o 4 manzanas. Bueno, hay varias manzanas. Aquí hay otra que se llama Vía Local 3, aquí arriba. Vía Local 4, esa de ahí. Pasaje 4, parece que dice esa. Entonces es un conjunto de varias calles. Aquí están las curvas de nivel, que se nota que es un terreno con alta pendiente. Y la pendiente viene de acá arriba hacia acá, bajando. Entonces toda esa información yo puedo ir leyéndola de a poco de las plantas. Entonces cuando ya tengo la idea general, empiezo a ver los detalles. Y ahí tendría que empezar a acercarme para ver más información. Vamos a partir de esta punta. Se supone que aquí hay una unión con un pavimento existente. Entonces yo lo primero que me llama la atención de este plano es que algunas calles, bueno, vamos a ver aquí que hay unas calles que están aquí en un color más oscuro y hay unas calles que están en naranja. Esa es la primera cosa que uno observa. Después se observa que hay algunas, que estas deberían ser las veredas. Vereda está aquí también. Aquí hay otra vereda para allá. Y que hay algunas veredas que están pintadas en celeste y otras que están pintadas con ese achurado extraño. Entonces, esas dudas, que son las primeras, tengo que ir resolviéndolas paso por paso. Entonces vamos a ver en qué parte del plano está indicado qué significan los colores.
Ahí se nota un poco mejor que hay partes azules y partes naranjas. Entonces tengo que irme al plano de la simbología, a la parte del plano donde está la simbología, que está acá arriba en este caso. Aquí me cuesta un poco moverlo porque es PDF, ¿eh? Voy a tratar de moverlo. Ya, ahí está la simbología. Entonces la simbología me dice que en este proyecto las calzadas que están con puntitos azules corresponden a una calzada de hormigón proyectada. Y las calzadas que están con puntitos naranja, dice aquí que son calzadas de hormigón estriado proyectado. Las aceras que están con azul es una acera H30, una acera de un hormigón de ese tipo. Y las aceras que tienen estas rayitas son aceras reforzadas, proyectadas. Y esta otra línea significa que hay un asfalto existente en alguna parte. Y eso es todo más o menos la simbología. Además está toda la simbología que tiene que ver con el alumbrado público, con las cámaras diseñadas, que también se muestran en el plano de pavimentación. Y con esa información yo ya podría entender mejor la planta de pavimentación. Entonces, si yo vuelvo a la planta, ya sé que los azules es un pavimento de hormigón normal, y la naranja es un pavimento de hormigón estriado, según lo que dice la simbología. Entonces ahí sale otra pregunta. ¿Y por qué hay un pavimento que dice que es estriado? ¿Qué significa eso? ¿Habrá un cerro, está en subida? Vamos a mirar. O sea, yo ya sé, pero no quiero hacer trampa. Entonces, decía el plano que los naranjas eran pavimentos estriados. Es buena la acotación que hicieron ahí recién. ¿Cristian? ¿Quién fue? Armando. Armando. Es buena su observación, porque los pavimentos estriados, bueno, si uno tiene la duda, igual puede ir a leerlo a la especificación técnica. Si vemos esta calle, que es la calle que está pintada con naranja, y nos ponemos en esta posición de la calle, esta curva de nivel, ¿a dónde tiene el número? Bueno, independiente del número de la curva de nivel, esta curva de nivel está en cada 50 centímetros. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O sea, en este tramo hay 8 metros de desnivel. Es una pendiente fuerte. Por lo tanto, ahí tiene razón en lo que decía Armando, que los pavimentos estriados se colocan en zonas de pendiente fuerte. Cuando la pendiente pasa, por ejemplo, de un 12%, el Serviu y el manual de, no sé si el manual de Serviu, no me acuerdo, el RDU se llama, de vialidad urbana, establece que las calles de hormigón, cuando tienen más de un 12% de pendiente, tienen que tener estriado para que los vehículos no pierdan adherencia cuando está lloviendo, por ejemplo, o cuando está húmedo el pavimento, por seguridad. Entonces esos pavimentos estriados corresponden a las zonas que tienen las pendientes más fuertes. Si uno mira las curvas de nivel, se ve clarito que donde hay más curvas de nivel es donde hay más pendientes, ¿cierto? De aquí a aquí están todas juntitas las curvas de nivel. En cambio, de aquí para acá, las curvas de nivel están más separadas. Entonces, cuando esté construyendo, yo me tengo que acordar de eso, y cuando construya los hormigones, que es el mismo tipo de hormigón, tengo que ir a estudiar el detalle de cómo se construye el pavimento estriado. Si tengo la duda de los pavimentos estriados, tendría que empezar a buscarlo en los planos de detalle o en las especificaciones técnicas. Normalmente los pavimentos estriados, además de que por arriba se les dibujan ranuras, ya son ranuras, no es el peinado que uno le hace a las veredas. Se dejan ranuras cada 10 centímetros de separación,
y una ranura grandecita, yo creo que de 2 centímetros de ancho por 1 centímetro de profundidad, que se hacen con unos elementos metálicos, como regla, cuando el hormigón está recién afinado. Es todo un proceso, y además de eso, normalmente, bueno, no, vamos a buscarlo en los detalles para no anticipárselo. Como yo podría tener la duda de qué diferencia hay entre un pavimento estriado y un pavimento liso, tengo que empezar a mirar los perfiles tipo, porque también pueden ser de distinto espesor. Eso no lo sé. Entonces, me aprovecho de que están los detalles de perfil tipo aquí, y para que me sea más rápido buscar, yo miro el pavimento estriado, y aquí tiene un corte tipo número 4. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Ese símbolo indica que aquí pasa un corte, que es el corte número 4. En las otras calles tienen otros números. Aquí tiene un número 3. Entonces voy a ir a ver qué es el corte 4. A pesar de que este corte también es corte 4. Y aquí no es. También es estriado. También está naranja. No se nota bien por el tema de la pantalla, ¿no? Entonces los dos pavimentos estriados corresponden a un corte tipo número 4. Entonces yo me voy a mirar el corte tipo número 4 para tener una idea de qué cosa hay en el perfil de esa calle. El corte 4 que está aquí ya me indica detalles constructivos de la calzada. Entonces aquí yo me voy aclarando un poco más la película de lo que hay que construir. Están las dos veredas, la solera. Está aquí una nota que me indica que el pavimento es un pavimento de hormigón HF5 de 15 centímetros de espesor, estriado, y ahí que dice con vigas cada 5 metros. ¿Ya? Y aquí abajo está el detalle de la viga. Pavimento, no está dibujado el detalle de la viga, después de eso aparece la base. Entonces me dice acá que además de la calzada, debajo de la calzada van puestas unas vigas cada 5 metros de separación, debajo de la calzada, transversalmente, que ayudan a que la calle completa no se deslice. ¿Ya? Y además de eso, el pavimento tiene estrías por arriba. Seguramente en otra parte del plano está el detalle de la viga. Podríamos ir a buscarla también. Pero sigamos viendo este detalle para salir de toda la información que está escrita aquí. No sé, podemos aprovechar de ir explicando el tiro algunos conceptos de lo que está escrito aquí. Como les digo, esto igual uno lo va comparando con las especificaciones técnicas. Lo que les decía, una clase que tuvimos por ahí, en otro ramo, y los perfiles transversales vienen con distintas escalas, ¿se fijan? Igual que acá, en este plano de pavimentación. La escala horizontal dice acá que 1 a 100, pero la escala vertical es 1 a 20. Eso lo hacen para que se aprecie mejor las diferencias de altura que hay en los elementos. Ustedes saben que una solera mide 30 centímetros de ancho, no, perdón, sí, como 15 centímetros de ancho y 30 de alto más o menos, ¿cierto? En cambio, esta solera por la cosa de las escalas se ve súper flaquita y alta, porque las escalas no son iguales. ¿Ya? Bueno, es un tema de dibujo. Entonces, en este plano, en este detalle, se indican las pendientes transversales de la calle, la posición donde quedan las soleras, la base estabilizada que hay bajo el pavimento, y aquí abajo está la subrasante. Entonces, cuando yo ya me empiezo a pensar cómo voy a construir esta calle, tengo que ir mirando todas esas cosas. Según el plano, aquí dice base estabilizada, CBR mayor a 60% de 15 centímetros de espesor. Entonces yo
si voy a considerar comprarle el material, le pido a la planta que me entregue material estabilizado, que cumpla con SCBR y que cumpla con otras condiciones que seguramente están escritas en la especificación técnica. Y yo ya puedo empezar a calcular cuántos metros cúbicos hay de base estabilizada. Ya tengo el espesor, saco el largo de los otros planos y aquí tengo el ancho. Y con eso calculo el volumen. Entonces, así uno va analizando parte por parte. En los pavimentos, en las obras viales, la resistencia de los hormigones se especifica no tanto por resistencia a la compresión, por eso aquí aparece un HF5. Ya es una clasificación que se le da a los pavimentos que se fabrican para pavimentación. Es probable que esto sea equivalente a un H30 en compresión. ¿Se entendió esa diferencia? El HF está indicando la resistencia a la flexotracción del hormigón. Es otro ensayo. Por eso es un número más chico. Es más o menos equivalente, yo creo que un poco más, podría ser un H30 o más. Acuérdense que cuando uno dice H30, es un hormigón que tiene una resistencia requerida, se llama esa, de 300 kilos por centímetro cuadrado. Eso significa H30. Este HF es un hormigón que tiene se pide de esa forma la planta que fabrica hormigones premezclados, como HF, es la resistencia a la flexotracción. Por si a alguien le llamó la atención que aquí no dijera H30, por ejemplo. Como si dicen las aceras, ¿se fijan? Las aceras dicen H30. H30 es el tipo de hormigón. Pero está la resistencia a la compresión. Pueden ir haciendo consultas de cosas que le llamen la atención de esta figura antes que me cambie a otra. Para que sea más participativo, y se entretengan más, no se me queden dormidos. Ya, entonces ahí recién empiezo a tener un poco de claridad, no toda, de cómo es la calle que están pintadas en naranja. Entonces ahora tengo que ir a ver qué pasa con las otras calles. Por ejemplo, qué pasa con esta calle que es un pasaje. Este que dice pasaje 1 tiene un corte tipo que es el número 1. Y el pasaje 2 tiene otro corte tipo. O sea, no son iguales. Tengo que ir a ver qué cosa dice el corte 1 y qué cosa dice el corte 2. El corte tipo 1, que está allá arriba, me indica que esos pasajes tienen que construirse con esta solución. Y el corte tipo 2 indica que el pasaje que dice corte 2 es esta otra solución. Alguna diferencia deben tener que lo pusieron en cortes distintos, pero habría que entrar ahí a analizar en detalle qué diferencia hay. Parece que la diferencia es el bombeo, ¿no? ¿Para qué lado está inclinado el corte? Porque las dos miden lo mismo, 1,75, 3,50, 2,25. ¿Están ahí todavía? Sí. ¿Ya? ¿Y cómo van? Sí. ¿Están muy cansados? No. Ya, era para haber hecho un pequeño break. Bueno, hagámoslo. A ver, así se va analizando cada una de las cosas respecto a las plantas. Si se fijan, ahí nos pasamos de las plantas a los cortes tipo. Y tenemos la idea de las diferencias entre un pasaje y una calle.
en las dimensiones que tiene la faja hacia el lado y las dimensiones de cada elemento. Los anchos de las calzadas, el tipo de solera, tipo A en este caso, la vereda, que aquí hay una acera reforzada por alguna razón. Habría que ir a ver si todo el corte tiene acera reforzada o si solamente es porque hay una salida de vehículo justo donde está el corte. Y el corte tipo 3 es un poquito más ancho porque es otro pasaje. Entonces con eso ya yo tengo una idea más o menos clara de lo que se me quiso mostrar en la planta. Y ahí ya tengo que empezar a cambiarme de plano para complementarlo con el perfil longitudinal. Por ejemplo, en esta calle que está aquí, vienen algunas indicaciones para yo poder conectarme con el perfil longitudinal. Aquí la calle local tiene unos números chiquititos y tiene indicaciones de las pendientes. Bueno, hay varios detalles más que hay que ir viendo también en los planos de planta. Por ejemplo, ahora que me acerqué más a la imagen, ya se nota la posición de los accesos vehiculares. Ahí hay un estacionamiento, aquí hay otro estacionamiento, aquí hay un acceso vehicular. Aquí hay unos dispositivos que se llaman dispositivos de rodado para que suban y bajen las personas con discapacidad, las sillas de ruedas. Son rampas en las veredas, etcétera. Hay varios detalles más. Aquí hay otro detalle raro, que hay una entrada de una solución de agua lluvia, una apertura en la solera. Esas son obras especiales que se hacen de vez en cuando. Entonces hay que ir viendo todos esos detalles desde las plantas. Cuando yo quiero cambiarme de la planta al perfil longitudinal, en la planta vienen indicados algunos puntos que, si se fijan, son distancias. Hay un punto aquí con una rayita que dice 120, ahí hay otra rayita chica, y aquí hay otra rayita chica que dice 140. Me voy a acercar un poco para que lo vean mejor. Claro que no se ve mejor más cerca. Esa rayita, 120, se supone que esta es 130 y esta otra es 140. En este plano de pavimentación, eso significa las distancias horizontales, que es como el kilometraje. Aquí el kilometraje es 120, aquí hay 10 metros más, sería 130, este sería el 140, 150. Y con esos puntos también van a estar dibujados en el perfil longitudinal. Entonces, si yo quisiera calcular, por ejemplo, el movimiento de tierra de esta calle, es un poco más difícil, se puede hacer también, estimarlo usando las curvas de nivel y las cotas que tiene la calle. Pero esa información, como está vista desde arriba, es complicada sacarla con la pura planta. Es más fácil verla en el perfil longitudinal. Entonces ahí nos vamos a cambiar para un perfil longitudinal, que está aquí. Voy a cerrar el micrófono un poquito.
Ya volví, disculpen la interrupción. Espero que todavía sigan todos ahí. ¿O están haciendo, aprovecharon de hacer un break? Sí, profe, estamos acá. Ya, entonces ahora vamos a ir viendo cómo se ve un poco más, tiene más información que las que les mostré antes cuando vimos los perfiles longitudinales en los ejemplos de topografía. Este es un perfil longitudinal de un proyecto de pavimentación. Entonces, como les decía, yo tengo que partir de las plantas y después ir a buscar el perfil longitudinal que corresponda. Por ejemplo, vamos a buscar el perfil longitudinal que corresponde a esta calle, que se llama Vía Local 1. Para ganar un poquito de tiempo, les voy a anticipar que es más, tenemos que buscar el kilómetro 110, 120, 130, 60, del 110 en adelante, que son estos números que están puestos aquí, 120, etcétera. Y vamos a encontrarnos con algunas esquinas también, con estos cruces. También van a estar marcados en el perfil longitudinal. ¿Qué cosa es el perfil longitudinal? Es un corte que pasa por este eje de la vía local 1 y me muestra la forma del terreno y la forma del diseño de la calle. Entonces yo tengo que ir a buscar el perfil longitudinal que corresponde a la calle local 1. Me cambio de plano a los planos de perfiles, que pueden ser varios planos, y ahí tengo que ir a ver qué perfil es este. ¿Dónde tiene el nombre? Vamos a ver la viñeta. La viñeta dice perfil longitudinal, calle, pasaje 1, vía local 1, 2, 3 y 4. Pero acá, ¿cuál es este? Todavía no encuentro en qué parte del plano. Ahí está el título. Estaba puesto ahí. Ahí está. Este es el perfil longitudinal de la vía local 1. Y también muestra la posición de estos pasajes, pero las muestra transversales. O sea, esto dice vía local 1. Entonces aquí muestra que estoy bien. Pasaje 2. Ah, no, estos son los pasajes. Y este de aquí abajo, ¿qué es? Vía local 2, 3 y 4. Eje pasaje 3, eje vía local 1. Este no es. Tengo que buscar otro. Estos son perfiles transversales. No me sirven. Me voy a demorar mucho. Perfiles transversales también. Detalles.
Bueno, esto que estoy haciendo yo es lo que hay que hacer con los planos en las obras también. Empezar a buscar en cuál de todos los planos está la información. Tendría que estar aquí entonces. Eje pasaje 3, vía local 2. Tendría que ser este, ¿eh? Pasaje 2, pasaje 3, vía local 1. No, no es este. Y este de acá. Este tampoco es la vía local 2, 3 y 4. Vía local 2, vía local 3, vía local 4. Esa es la planta. Pasaje 3. Pasaje 3. Vía local 2. Vía local 4. Pasaje 4. Pasaje 2. Vía local 1. No, no encuentro el perfil longitudinal preciso de ese sector. Extraño. Bueno, por mientras vamos a ver cualquiera nomás de ejemplo. Ya. Entonces, en esta representación, tenemos puesto en los cuadros las distancias entre los puntos, las cotas de la rasante y las cotas del terreno, más alguna información que define los radios de curvatura de los enlaces. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del alineamiento vertical y el alineamiento horizontal? El alineamiento vertical me permite construir estas curvas que corresponden a curvas que tiene el pavimento respecto a la altura. Y el resto del tramo es un alineamiento recto. Eso lo vamos a ver al final de la explicación, que ya es en más detalle. La idea de los perfiles longitudinales es que muestren en la misma lámina el terreno y el proyecto. Esta línea que tiene varias diferencias, que es bien irregular, corresponde a la línea del terreno natural. Esa línea. Aquí se me perdió. Esta línea que va acá corresponde al terreno natural, y la otra línea corresponde, esta línea más oscura, corresponde al proyecto. Y además aparecen unas líneas segmentadas chiquititas que son alineaciones rectas. Indican los tramos en que en la inclinación del pavimento es una recta. Por ejemplo, en esta parte se supone que este tramo del pavimento, la rasante, es una alineación recta, que si yo la continúo imaginariamente, esta línea llega hasta aquí. Desde este punto parte otra alineación recta que corresponde al tramo de la calle que está recta. Y la transición entre esta alineación y esta otra alineación está dada por esa curva, que es una curva que está proyectada en el pavimento. Esa curva. Esas curvas se trazan también y están diseñadas para que los vehículos cuando circulen con fluidez desde un tramo recto y se conecten a otro tramo recto que hay aquí al medio. Para que los vehículos no salten cuando cambian de una recta a otra recta, diseñan estas curvas. Y esas curvas hay que construirlas con la curvatura que quiere el proyectista.
esa curvatura está especificada en estos cuadritos. Con todos esos datos, uno puede trazar el radio y las otras características especiales que tienen esas curvas. Si se fijan, esa información antes no la habíamos visto cuando hablábamos de perfiles longitudinales. ¿Por qué? Porque eso solamente se da en los planos de perfiles longitudinales de obras de pavimentación. Ahí puede que no se note mucho, pero aquí en esta otra curva sí se va a notar bien. ¿Qué es lo que dice la alineación vertical? Que en esta zona hay un tramo que, a pesar de que tiene pendiente, es una pendiente uniforme, que es como una línea recta. Y esa línea recta genera un vértice acá y se conecta con esta otra línea recta. Esos puntos se trazan también y sirven para ubicar las inclinaciones. Y esas dos inclinaciones se unen con una curva vertical, que es la que aparece aquí. El tramo, que es una alineación recta, tiene pendiente. O sea, la pendiente de esta línea recta, de esa línea recta, es 10,66, y con eso uno la puede trazar. O sea, se podrían trazar esa punta, la punta de acá, y la punta que está al otro lado, esa. Pero no puedo construir una calle puntúa, tengo que hacerle una curva, ¿cierto? Entonces esa curva es una transición entre esta recta y esta otra recta, para que se conecten bien. O sea, el vehículo que viene por esta recta, si toma esa curva, se va a enlazar súper bien con la otra recta. Así se diseñan las curvas verticales. Entonces aquí se necesita un buen trazador, que ya sea topógrafo, yo creo, para que interprete todas estas cosas que son propiedades de las curvas. Está la posición del punto más alto, del inicio de la curva, del final de la curva. Algunos de estos datos tiene que ser el radio de curvatura, y los otros datos son datos que usan para trazar la forma de la curva. Y esa es información que también viene en los perfiles longitudinales, que sirve para poder construir. Y acá en este cuadro viene la geometría, en esta fila que está aquí abajo. Entonces eso significa que aquí dice pavimento existente, de aquí hasta aquí hay una unión a un pavimento existente. Después empieza una curva, que aquí vienen los datos, que esta es una constante, y esa tiene que ver con las cuerdas de la curva. Entonces, con esos datos está definida la curva, que va desde este punto hasta aquí. Hasta ahí llega esa curva. Después dice que hay un tramo recto que tiene 10,66%, que es la misma que está escrita ahí, y que llega hasta aquí, hasta este punto. Y después, desde ahí para acá, hay que empezar a trazar la otra curva. Esa es la información que viene escrita aquí. Acá vienen las cotas del terreno, y acá está la cota de la rasante. Acuérdense que yo les decía rasante corresponde al pavimento terminado. La cota de la rasante es esa, la línea más oscura. Y la cota del terreno, que en este caso debería estar más arriba, es la cota del terreno natural. Entonces, esta información está mucho más detallada porque se usa para poder trazar después. Aquí hay otra calle en que hay una mayor diferencia entre el terreno proyectado y el terreno natural, ¿no es cierto? Aquí el terreno natural estaba por acá arriba y el proyecto está más bajo. O sea, toda esta calle es necesario excavarla para poder llegar a la cota de la rasante. Vía local 4, vía local 3, vía local 2, 3 y 4. No sé si ahí
¿Qué tan claro les quedó el tema de los perfiles longitudinales y transversales? Sí, queda claro, profe. Ya, entonces, después, los perfiles, los planos de pavimentación tienen una colección de perfiles transversales, que los perfiles transversales, por lo que vimos en el plano anterior, iban cada 20 metros. Entonces, cada 20 metros hay un plano de este tipo. Depende mucho del dibujante la forma en que lo dibuja, pero en todos, en este caso, la línea de arriba es la línea del terreno natural, y esto que está dibujado acá es el corte tipo de la pavimentación. El mismo corte tipo que estaba dibujado en la planta, lo agarran, lo pegan a escala y lo ponen aquí, al nivel que corresponda. Y aquí uno puede calcular las áreas, que en este caso sería una área de corte. Esta forma de calcular los movimientos de tierra a partir de los perfiles longitudinales y transversales se usa específicamente para la pavimentación. Cuando tengo movimientos de tierra, por ejemplo, para mover la tierra de una manzana completa, ahí ya es poco práctico a lo mejor usar este sistema. Para las calles sí, porque son longitudinales y de poco ancho, digamos. ¿Qué otra cosa interesante? Que si uno tiene que calcular la excavación para meter esta calle, acuérdense que lo que está dibujado aquí es la rasante. Aquí está dibujado el pavimento, está dibujada la base, la solera y las veredas. Pero si yo quiero calcular la excavación de esto, yo tengo que excavar desde el terreno natural y de ahí hacia abajo, ¿hasta dónde tengo que llegar? ¿Hasta qué cota? Si yo quiero calcular la excavación, el área de excavación es del terreno natural hacia abajo, ¿cierto? Pero hasta aquí abajo. Hasta aquí yo tengo que excavar, hasta el nivel de la subrasante. ¿Ya? Si yo tengo que hacer esa excavación, yo sé que no puedo excavarla con esa forma. O sea, no puedo hacer esa forma de escala en el suelo natural. Entonces, lo más probable es que yo tenga que dibujar sobre este plano hasta dónde yo necesito excavar. Entonces, yo sé que tengo que llegar hasta este nivel. Y de acuerdo al suelo natural, no me va a quedar nunca este terrón tan cuadradito. Tengo que considerar que tengo que excavar todo eso. Hago una diagonal para acá y dibujo una línea. Dibujo una línea aquí debajo de la subbase o de la base y la uno con ese punto. Y con eso, si hago yo esa excavación hasta aquí abajo, después compacto aquí abajo y le coloco la base, que es un material que viene de otro lado. Cuando hagamos un ejercicio de cálculo de movimiento de tierra para una calle, lo vamos a hacer así bien detallado, paso por paso. A partir del perfil, yo calculo el área, pero el área que está aquí abajo, no la que está aquí arriba. Hasta aquí abajo tengo que sacar la tierra. Igual para los rellenos, hasta el nivel de la subrasante. Entonces yo en cada perfil transversal tengo que ir anotando el área de excavación. Calculo el área de excavación, la dibujo, calculo el área y la anoto aquí mismo. Después hago lo mismo en el perfil que sigue, en el perfil que sigue. En este proyecto hay como 6 planos de perfiles transversales. Mira aquí, que bueno, mira, aquí apareció de pura suerte, apareció el detalle de las vigas del pavimento estriado. Ni que lo hubieran andado buscando. En delante lo busqué y no lo encontré. Aquí está el detalle de cómo se construye el pavimento estriado, que es un ejemplo para esta obra, un ejemplo específico. Entonces aquí me dice que el pavimento estriado se construye en todas las calles que tengan una pendiente mayor a 15%. Y ahí está el detalle del estriado. Este es el espesor del pavimento de hormigón que está arriba. Y el detalle me indica que cada 10 centímetros va una ranurita de 2 centímetros de profundidad. Eso hay que hacerlo con el hormigón fresco. Se coloca una plantilla metálica y se va haciendo de a 3 en 3, por ejemplo. No se hacen una por una. Uno tiene una plantilla de varias
de varios perfiles metálicos unidos y va haciendo de a 2 o de a 3 rayitas. Y debajo tiene estas vigas. Aquí están las vigas que decía que la calzada tenía unas vigas de hormigón. Están puestas aquí. La configuración del estriado debe ser espina de pez, siguiendo el sentido del bombeo de la calzada. Interesante, ¿eh? Dice que una viga de 25 centímetros de ancho, desde aquí de la rasante hacia abajo, 40 centímetros de profundidad. Y no dice si tiene armadura o no. No estoy seguro que necesite ser armado, pero para salir de la duda habría que ir a buscarlo a las especificaciones técnicas. Si la viga va con armadura o si va así con puro hormigón. Y cada 5 metros ahí se construye una viga de esta. Y entre las vigas igual va a ser estabilizada para sujetar la calzada. Y así, a medida que uno revisa los planos, va encontrando cada vez detalles, más detalles de cada vez más finos. Aquí están las juntas de construcción que se le hacen a los pavimentos. Aquí hay ¿cómo se llama eso? Un conector, un dowel, cuando se hacen juntas de construcción no programadas, cuando se corta la calle y después se continúa el otro día, hay que dejarle incorporados estos conectores. Y así, etcétera, están todos los detalles constructivos en distintas partes de los planos. Entonces, a partir de esta información, yo recién sé más o menos lo que tengo que construir. Y ahí puedo hacer todas las etapas que vienen. Ya sea hacer el presupuesto, ubicarlo, hacer el presupuesto, o si ya estoy en obra, cómo tengo que empezar a trazar para poder construir. Entonces, vamos a volver a la presentación en Power. Eso no es. Ya, entonces ahí enlazamos un poquito la idea de la materia de la diferencia que tiene entre cómo se aplica la topografía a los proyectos de construcción de pavimentación. Y lo otro que tenía ganas de haber hecho hoy día era un ejercicio de cálculo de movimiento de tierra. Pero ya estamos, van a ser las 9. Así que no sé si ustedes tienen tiempo de seguir o lo hacemos la otra semana. Ya. Como quiera, profe, me da lo mismo. No, igual esta clase fue larga y fue concentrada, así que... ¿qué otra cosa podríamos hacer? Profe, disculpe, ¿esta clase la mando al correo?